Muy buenas noches, queridos amigos, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos recibiéndolos con un tema muy particular, un tema del violinista, del musical El violinista sobre el tejado, o el violinista en el tejado. En el tejado. Hoy el tema que vamos a hablar es referido a un idioma que se niega a desaparecer, el yiddish. Uno de los representantes más sintomáticos de la literatura en yiddish, más emblemático, es Sholem Aleichem, el autor de la obra Tevi el Lechero, en la cual se inspiró este musical que estamos escuchando, su tema musical más importante, digamos, que es Tradición. Y le vamos a preguntar a nuestro invitado de hoy qué es lo que permitió que este idioma logre seguir resistiéndose a desaparecer. Si es precisamente lo que dice este tema musical, Tradition, la tradición, o qué será. Vamos a ver lo que nos dice nuestro invitado, Manuel Lotterstein. Manuel, muy bienvenido al Tren Nocturno. Muchas gracias, me subo a él. Te recibió, perdón, Manuel, un segundito. Sí. Queridos amigos, Manuel Lotterstein es escritor, periodista, dramaturgo y crítico literario. Perdón por la interrupción, pero quería que nuestros oyentes supieran de vos. ¿Qué me decías? Me parece muy bien, te agradezco. Uh-huh. No, tu pregunta es buena, porque en realidad, desde el punto de vista religioso, tiene mucho más predominio el hebreo, que es el idioma sagrado. Pero, como pueblo, como elemento popular, el yiddish fue un gran unificador del pueblo judío, su bandera, digamos, ya que bandera... No olvidemos que se trataba de un pueblo migrante. Migrante, por supuesto, y el yiddish inclusive no nace tan tempranamente, si bien desciende del arameo, del hebreo y influencias en la zona cananita, recién en el comienzo del yiddish, formalmente se considera alrededor del año 1000 del siglo X, uh-huh. O sea que no tiene tanta antigüedad pero siempre fue una lengua paralela al hebreo y y si ahora se adoptó el hebreo, justamente fue porque era el idioma original cuando estaba en su lugar el pueblo y porque el yiddish fue el idioma de la diáspora. Uh-huh. Te quiero comentar algo de la diáspora. Es una palabreja que se usa mucho y yo por curiosidad digo, voy a mirar qué dice el diccionario de la Real Academia Española. Y fue muy interesante. Diáspora, según la Real Academia Española, es la dispersión de los judíos exiliados de su país. La dispersión. Uh-huh. Y como segunda definición, que no altera la esencia de la primera, es la dispersión de grupos humanos que abandonan su lugar de origen. Diferencia expresamente, entonces, la existencia de un país originario, que en el primer caso es excluido de él, y no puede ser históricamente otro, geográficamente otro, que Israel. En la segunda acepción menciona grupos humanos que podríamos calificar de diversos, pues no los identifica, y especifica que lo abandonan, lo cual es muy distinto a ser excluido, como en el caso del pueblo judío. ¿En qué radicaría la diferencia que haces tanto hincapié en ella, justamente? Que justamente hay dos elementos acá para valorar en esta definición, que habla de un lugar de origen. Es decir, que había un territorio, que había una patria. Y en segundo lugar, que es excluido de allí. No es la segunda acepción de que lo abandonan. Abandonar algo puede ser por su propia voluntad, porque un hecho lo determina, etcétera, etcétera. Pero acá es excluido. Entonces, por los romanos, por las sucesivas guerras, entonces de ahí empieza el deambular, y este es lo que encuentro de interesante en esta definición,
de la Real Academia Española, que sin ninguna propuesta política, que no es el tema de esta noche ni mucho menos, define qué es el pueblo judío y define qué es su lugar de origen y define cuál es su lugar de origen y define que fue excluido. Tenemos 3 elementos muy importantes y que no fueron propuestos políticamente tampoco, sino que surgen de una definición racionalmente efectuada. Vamos al tema del idioma yiddish en particular. Sí. Este idioma, si vos lo comparás, por ejemplo, el hebreo surgió como idioma popular después de la aparición del Estado de Israel. Sí. El hebreo tiene cierta semejanza, más semejanza con el árabe. En cambio, el yiddish tiene muchísima semejanza con el alemán. Exacto. ¿A qué se debe esta semejanza? Bueno, me pregunta la segunda parte, ¿a qué se debe la semejanza? Alrededor del siglo X, como te decía, el año 1000, los judíos, en su deambular, perseguidos por las cruzadas, por otros, también otros pueblos, se radica en una zona alemana que se llama Lother, entre los ríos Rin y Mosela, de Alemania. Y a partir de ahí se consolida el idioma yiddish. Toma elementos del alemán, toma del hebreo, toma del arameo, pero la posibilidad de estar y agruparse y reafirmarse en un sitio, como era esta zona Lother, le permite convalidar y reafirmar ese idioma que es muchos idiomas al mismo tiempo, ¿no? Y toman muchas características semejantes al alemán, que vos me llegaste a decir que entendés el alemán perfectamente con lo que sabés de yiddish. No tan perfectamente, pero evidentemente bastante, felizmente bastante. Decime, vamos a hacer un corte muy breve que lo adelanté un poquitito, porque realmente tenemos mucho para hablar hoy. Sí. Y para escuchar también música. Vos me trajiste un CD, vamos a escuchar bastante música. La vamos a poner la mayor parte del programa como música de fondo, pero vamos a un cortecito muy breve donde les quiero ofrecer a nuestros oyentes, como todos los lunes, obras de teatro. Queridos amigos, para todos aquellos que llamen aquí al 4899-1623, Lontano Blue en el Teatro Picadero el domingo a las 18 horas. Trata sobre el nacimiento, la muerte, con un tratamiento poético. De obras en estreno tengo para ofrecerles Sacco y Vanzetti en el auditorio UPB el viernes a las 22. Caídos del mapa es una obra que les ofrezco el sábado a las 19. Es una propuesta para abrir una vía de comunicación entre los adolescentes y los padres. Una obra que habla de los chicos y las chicas. Chiches, Teatro en Cochecitos, una obra que les ofrezco destinada a los más chiquitos para el sábado a las 15:30. Odiseo Confinado, el viernes a las 21, nos pregunta si es un delirio o es un espejismo. Mucho espejismo vamos a hablar hoy realmente. Esto es el viernes a las 21 horas. Tierra del Fuego, el lunes a las 21. Bueno, vamos a tener que dejar de venir acá, de escuchar el programa, en el tinglado. Y esa vieja música, por ahora les ofrezco estas obras, es una obra en el Buenos Aires del 2002, a comienzos del 2002, tras la caída de la Rúa. El viernes a las 20:30 en el Teatro Corinto, en la calle Mario Bravo. Para todos aquellos que llamen aquí al 4899-1623, 4899-1623, les ofrezco estas obras y después les voy a ofrecer algunas más. Amigos, vamos a un corte muy breve y enseguida volvemos aquí a Tren Nocturno. Rettig mit Salz, das Teppele Kasche mit Schmalz, das Teller Lotschen mit Joich, und Zimmes das Bissele Weich, dem dosigen kurzen... Radio Palermo. Inicio espacio publicitario. Roticería Pinamar. Gran variedad de platos fríos y calientes. Roticería Pinamar. Salguero 2036. Delivery al 4821-3866.
a metros de Santa Fe. Muy recomendables opciones. Para las fiestas, reservar con anticipación. Fin espacio publicitario. Barreras. No. Barreras. No. Tren nocturno. Tren nocturno. Sin barreras. All aboard. All aboard. Gracias, Tomás. Seguimos aquí en Tren Nocturno en el 4899-1623, donde estamos escuchando esta lengua que se niega a desaparecer. La estamos escuchando a través de temas musicales y de lo que nos va a ir refiriendo nuestro invitado, Manuel Lotterstein. Para aquellos que llegaron tarde al programa, les cuento que es escritor, periodista, dramaturgo y crítico literario. Manuel, en todo este derrotero, digamos, donde Sí. el pueblo judío fue corrido, el idioma yiddish debe haber sufrido cambios y por ende podemos hablar de una especie de historia del yiddish, ¿no es Por cierto? supuesto, por supuesto. Mira, los estudiosos del yiddish dividen su historia en 4 etapas. Primero, el yiddish primigenio, desde sus comienzos en el año 1000, como te decía antes, hasta 1250. Después, el yiddish antiguo, de 1250 a 1500, el yiddish intermedio, 1500 a 1700, y el yiddish moderno, desde 1700 hasta nuestros días. Ujú. Bueno, desglosando cada etapa, te comento lo primero es lo primero, el yiddish primigenio, del año 1000 a 1250. Ujú. En un principio, el pueblo judío hablaba el arameo, posteriormente surgió el hebreo, resultante de la fusión del arameo con los dialectos canaanitas locales. El hebreo era el idioma sagrado. Después retoma el primitivo arameo en 2 variantes. Estamos hablando del arameo original, que fue El arameo antecesor del yiddish. Sí, es un idioma islámico también, pero y semita. Ujú. Que digamos su mayor lugar donde se habló fue en Siria. De ahí se expandió a varios países también, árabes y la Biblia que se escribió en el idioma original arameo, la mayor parte. Ujú. Bueno, después retoma el primitivo arameo, pero la influencia de este idioma fue tan prolongada que el libro del Zohar, referido a la Cábala y al misticismo judío, fue escrito totalmente en arameo en el siglo XIII. O sea, tiene una gran permanencia. El idioma yiddish es consecuencia fundamentalmente de la diáspora del pueblo judío. Bueno, ya al principio hemos hablado del tema de lo que significa la diáspora. En este deambular de los judíos por Europa, el yiddish surge de la convivencia e influencia de los países en los que pudieron instalarse. O sea, se da una especie de sincretismo también, ¿no es cierto? Un caso típico es el ladino, que es un yiddish Cierto. españolizado y obviamente generada por la colectividad judía radicada en España y que aún conservan los actuales sefaradíes. Ah, mira vos. Sefarad es justamente España. Claro. Bueno, entre tantos idiomas y dialectos, finalmente se impone el yiddish, que conocemos actualmente. Lógico, con todas las variaciones ocurridas a través del tiempo. En esta zona central de Europa, Alemania, entre los ríos Rin y Mosela, como te dije antes. Claro. En el siglo X recién es aventurado informar una fecha exacta, ¿no? Te imaginas, se habla de un siglo, es bastante tiempo. Pero tiene tanta antigüedad u orígenes el yiddish que ya en el siglo IV... Distintos orígenes. Orígenes que continúan, digamos, pero con variaciones. En el siglo IV había también en Colonia una pequeña comunidad. Ujú. O sea que
hasta filólogos diversos descubrieron elementos lingüísticos germanos y romanos. Te voy a interrumpir, Manuel, te voy a interrumpir un segundito porque tenemos una llamada que la vamos a sacar al aire. La nueva modalidad de Tren Nocturno, vamos a volver a recibir llamadas al aire. Mientras tanto, me gustaría, porque vos estás hablando de cuatro etapas en la historia del pueblo judío. Sí. Del pueblo judío, no, del Yiddish. Del Yiddish. Durante estas etapas, ¿ha sufrido en alguna, lo vamos a ver después de esta llamada que estamos por recibir, si ha sufrido algún cambio particularmente importante en alguna de esas etapas en especial? Pero vamos a la llamada a ver quién nos está llamando. Buenas noches. Sí, buenas noches. Julio. Sí, ¿quién habla? Habla Ignacio, yo soy oyente de tu programa. Gracias, Ignacio, buenas noches. Bueno, te voy a pedir que bajes la radio porque se escucha, ya la bajé, se acopla. Sí. Ya la bajé. Y bueno, la gran pregunta, digamos, yo estoy escuchando atentamente lo que el señor está explicando, sí. Cosa que me parece... Pero en la presentación que vos hiciste del programa... en el anuncio que envié. Exacto, vos hablás de una lengua viva. Exacto. Y yo tenía por concepto que una lengua viva es aquella lengua que se ayorna a los cambios que el tiempo trae, no solamente desde el punto de vista de la conversación o del lenguaje coloquial, sino, por ejemplo, de los inventos nuevos que aparecen, la tecnología... El vocabulario referido a esto. Por ejemplo, yo sé que en Yiddish no debe haber una palabra que diga transistor. Le preguntaremos al invitado ahora. La pregunta es, ¿a esta lengua se la puede seguir llamando viva o en realidad es una lengua muerta que todavía se habla? Perfecto. Bueno, Agustín, mil gracias por tu inquietud. Al contrario, Julio, ya mismo. Gracias por la llamada y ya mismo le estamos preguntando a nuestro invitado que nos explique qué opina él al respecto. Te agradezco, muy gentil. Gracias, querido, por tu llamada. Hasta pronto. Bueno, no sé si escuchaste bien. No escuchaste. Nos llamó Agustín, claro, está sin audífonos. Nos llamó Ignacio. Sí. Ignacio nos preguntaba si es una lengua viva. La gran pregunta que él tiene para ejercer es si es una lengua viva, porque él tiene entendido que una lengua viva debe ayornarse para considerarse viva. Por ejemplo, una de las cosas que comentó en la llamada fue si hay una palabra como transistor en Yiddish. Es muy buena pregunta. El Yiddish se mantiene vivo, pero obviamente no ha incorporado muchos elementos modernos en su actual vocabulario. En su actual, digamos, momento, dado que, bueno, empezó a ser una segunda lengua desde que se impuso el hebreo en Israel, ¿no es cierto? O sea que... Perdón que te interrumpa, ¿segunda lengua o más alejado todavía? Porque en Israel la segunda lengua prácticamente es el inglés. Después viene el árabe y el yiddish cada vez, me parece, se debe hablar menos en Israel. ¿Se habla en los reductos religiosos o no? No, justamente en los reductos religiosos se habla el hebreo, que es la lengua sagrada. Por eso también el yiddish pasó a un segundo plano, no solamente por ser el lenguaje de la diáspora, sino que es como el latín y cualquier otro idioma latino, ¿no? ¿Te escuchas? Sí, sí. Sí, puedo seguir entonces. Realmente ha habido adaptaciones, obviamente, ¿no? Pero el lenguaje permanece porque, bueno, es un lenguaje por lo menos en esta generación, como una vivencia que uno ha tenido de chico, de un idioma que realmente unificó al pueblo judío, que lo acompañó en su deambular, en sus difíciles circunstancias, y es imposible dejarlo de lado afectivamente. Ajá. Eso es por lo que yo veo, ¿no? Realmente
como bien dijiste vos, el inglés es el segundo idioma, parece que de todos los países. Buena respuesta. Pero acá no, es un segundo idioma que sería como una especie de nostalgia, recuerdo del pasado, cariño y amor entrañable por nuestros antecesores, y bueno, es eso. Hay muchas cosas especiales. Muchas de estas cosas especiales que vos estás aludiendo, sí, las transmitió con una fina ironía y humor nuestro referente más importante del Yiddish, que es Sholem Aleichem. Efectivamente. También vamos a aprovechar en este programa para homenajear en un aniversario que se está cumpliendo, el aniversario 100 de la muerte, sí, de la desaparición de Sholem Aleichem. Pero vamos a ir a un corte y no, enseguida volvemos a Tren Nocturno. Bueno, ¿de qué se trata? Dale. Perdón, tenemos un llamado al aire. Sí, ¿quién es? ¿Qué tal? Mira, te habla Sara de Villa Crespo. Hola, Sara, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, mira, primero quería felicitarte por el programa porque la verdad que me parece un lujo. Y en relación a la persona que llamó recién, me parece que la lengua va a seguir viva, tal como plantea Manuel, mientras haya gente como él que la siga transmitiendo, ¿no? De generación en generación. Posiblemente no se hable como se hablaba antes, pero digamos, deje marcas, ¿sí? Deje huellas, porque autores como Sholem Aleichem siguen siendo autores vivos. Y me parece que esto es lo interesante y el aporte que hace Manuel a la cultura, ¿sí? Seguir transmitiendo el Yiddish a través del teatro, que es el legado de nuestros ancestros. Es cierto. Vos sabés que el alemán, los judíos de habla alemana ocuparon un papel muy importante en la cultura, y por lo general, en realidad, su lengua terminaba siendo Yiddish en sus casas. Así que bueno, nada, me parece súper interesante. Te felicito por tu programa. Muchas gracias, Sara, por tu llamada y por lo que has dicho. Bueno, hasta luego. Tenemos una llamada, pero me parece que la gente se largó con todo. Vamos a esperar unos minutitos, damos un corte muy breve y enseguida volvemos aquí a Tren Nocturno al 4899-1623. Atención, señores pasajeros, el tren nocturno detendrá su viaje aproximadamente 3 minutos por desperfectos técnicos. Disculpen las molestias ocasionadas. Radio Palermo 94.7. Producciones independientes. Un mundo de ideas. Las ideas y la realidad. Nuestra calidad de vida. Un mundo de ideas. La vida examinada. Un mundo de ideas. La conexión con nuestro interior. Un mundo de ideas. La conexión con el afuera. Un mundo de ideas. Conducido por Felipe Sandler. Jueves, 23 horas. Radio Palermo 94.7. Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo, RPLM 94.7. RPLM Radio Palermo. Producciones independientes. Inicio espacio publicitario. Pinamar Café, pizzería y restaurante. Salguero 2069. Delivery al 4823-3003. Fin espacio publicitario. Barreras. No. Barreras. No. Tren nocturno. Tren nocturno. Sin barreras. All aboard! All aboard!
Salamandrika, drika, drika, salamandrika, drika, dai. 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 Oi, 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 oi. Habetinka, kabe, berl, es der berl. Moishes, limone. Gracias, Tomás. Seguimos aquí en Tren Nocturno, en el 4899-1623, acompañados de Manuel Lotterstein, escritor, periodista, dramaturgo y crítico literario. Nos está haciendo recorrer la historia del idioma del pueblo judío a lo largo de ese peregrinaje que fue, largo peregrinaje que fue, y sigue siendo de algún modo, y eso es una pregunta que te voy a hacer un ratito. ¿Sigue existiendo la diáspora judía? con la aparición, todavía no me lo respondan, con la aparición del Estado de Israel, ¿no es cierto? Tenemos una llamada por teléfono, creo que nos estaban pidiendo para dar unos cursos. Sí, ¿quién es que habla? ¿Qué tal? Buenas noches, Julio. Mi nombre es Zulema. Zulema, sí. Me contó el operador que me querías dar unos datos de unos cursos, sí, pero te voy a pedir, porque tenemos muy poco programa que nos queda por el momento. ¿Me lo puedes enviar a trenradio@gmail.com? Bueno, me anoto eso. Por favor, y los leo ahora mismo en cuanto tenga un huequito. trenradio@gmail.com, que es nuestro correo del programa. Sí, igual yo quería decir algo más. A ver. Mira, lo que te quería decir es que respecto del ayornamiento de la lengua yiddish, ha incorporado mucha terminología relacionada con la temática de Internet, y algo así como ilustrativo y cómico es contarte que al arroba se le dice knish. No te puedo creer. Exactamente, o sea, vos me pasaste, por ejemplo, recién, decime a ver cómo es el correo del programa. El correo trenradio@gmail.com. Bueno, ahora decilo con el yiddish, a ver. Trenradio knish. Exacto, así se dice, y para que te des una idea, digamos, hay terminología que tiene que ver con la telefonía celular y un montón de cosas que darían la indicación de que el yiddish es una lengua que se ha ayornado bastante, que es una lengua re viva. Y para última comentario te digo, yo soy cantante, canto en yiddish, y el año pasado participé en un centro en Palermo, en el Centro Cultural Enjambre, por ahí lo conoces, de una noche de yiddish que se le dedicó. Mira vos, qué interesante. El yiddish está vivo, es una lengua muy hermosa. Gracias. Y bueno, nada, hasta podemos quedar en contacto, porque yo creo que un programa solo para el yiddish no alcanza. Bueno, estamos hablando de 1000 años. Por eso, cuando quieras. Gracias por tu llamada. Y te paso ya mismo el correo. trenradio@gmail.com. Perfecto. Muchas gracias por tu llamada. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué opinas? Insiste con el tema de la vitalidad del idioma. Bienvenido sea el comentario. Evidentemente se deben haber incorporado términos, porque si no, dos personas que se reúnan a hablar en yiddish estarían un poco fuera de la realidad actual, ¿no? Pero el ejemplo que vos diste es un poco medio bromista, medio risueño, de arroba knishe. Por knishe. Pero es muy rico como el knishe, o sea que lo acepto de muy buen grado. Knishe es una comida judía, para aquellos que no lo saben, de nuestros oyentes. Una comida muy típica, ¿no? Sí. Vamos a ir a un corte muy breve, que se nos está corriendo el programa a un rumbo muy acelerado. Queridos amigos, más obras de teatro, El Hacedor de Mundos, el domingo a las 19. Todas estas obras son reposiciones que ya las he anunciado en otros programas. Las Mutaciones continúa en cartel el jueves a las 21. Pessoa, escrito en su nombre, el viernes a las 22:30. El Patio Atrás en Teatro Andamio 90, el domingo a las 20. Lysistrata, el sábado a las 22:30. Y por último, Un Cuento de Lágrimas en Portugal, el sábado a las 21 horas. Para todos aquellos que llamen aquí al 4899-1623 o nuestro correo, como dijimos recién a la oyente, trenradio@gmail.com. Vamos a un corte y ya volvemos enseguida. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo.
947. Producciones independientes. Expreso Singer. Fue un accidente lo que pasó, pero este club lo voy a defender hasta las últimas consecuencias. Expreso Singer. Sigamos creando situaciones de gol, tratemos de jugar bien como lo hemos hecho hoy y terminaremos dando vuelta a la situación actual. Jueves. El técnico no tiene nada que ver. 12 horas. Acá la gente es muy exitista lo que está sucediendo acá. Expreso Singer. La jugada diferente, la que te hace ganar partidos. Jueves, a partir de las 12 horas. Tenemos más información, mejor análisis y mucho debate. Diálogo Franco. Muy buenos días a todos. Informate a la mañana, quédate con nosotros. ¿Cómo te va? Diálogo Franco. Bien, mira, yo creo que todos los argentinos... De lunes a viernes a partir de las 8:30. Como sociedad, eternamente vamos a pensar que es normal que a los policías se les tire piedras y que se lo tengan que aguantar. Barreras. No. Barreras. No. Tren nocturno. Tren nocturno. Sin barreras. All aboard. All aboard. Gracias, Tomás. Seguimos en Tren Nocturno. Tenemos un correo de Laura de Villa Crespo. Quería felicitarte por el programa, súper interesante el invitado y su tema. Hay un libro de Jean-Claude Milner, El judío de saber, que habla de los judíos de lengua alemana y su estrecha relación con la cultura en Alemania, su lugar de renombre en el ámbito cultural. Manuel, por lo que sé, se dedicó a difundir el teatro en Yiddish como forma de continuar con el legado de nuestros ancestros, la literatura de grandes como Scholem. Gracias por este lujo. Gracias a vos por el correo, Laura. Querido Manuel Lotterstein. Dime tú. Te interrumpí hace un rato largo con las llamadas que nos bombardearon los invitados. Los oyentes. Es gratificante que llamen. Pero te corté la historia del Yiddish. Estabas con la etapa antigua. Claro, bueno, esta etapa que habíamos hablado, primitiva, se manifiesta luego en el corrimiento por las sucesivas y frecuentes persecuciones y motivaciones que ya son repetidas, se va corriendo hacia el este de Europa. Entonces ahí se acentúa la influencia del eslavo en el Yiddish por el corrimiento del pueblo, especialmente a Polonia. El Yiddish había convertido de todos modos en un idioma literario y uniforme, pero aún no se había inventado la imprenta y las únicas constancias que quedan son manuscritos confeccionados por escribas y traductores de la Biblia. Mira, el más antiguo fue localizado mucho tiempo después. Tenemos un correo, Luis de Palermo, como hablaste de los escribas y traductores, que nos pregunta si el Yiddish se escribe con caracteres hebreos o latinos, de izquierda a derecha, usa signos especiales que no pertenezcan al idioma alemán o al hebreo. Gracias por tu aporte, Luis de Palermo. Cómo no, Luis. El Yiddish se escribe de derecha a izquierda como el hebreo, tiene sus mismas letras, en que predomina la consonante, pero en el hebreo moderno ya desde hace tiempo tienen, por más que vuelvo a decir, repito, el predominio de las consonantes, también se han utilizado letras hebreas consonantes alargadas o con puntitos abajo para formar las vocales y facilitar la locución del idioma, ¿no? Y volviendo a tu explicación, en la época antigua, del Yiddish antiguo, ¿cómo sería en esa época? ¿También sufrió variaciones la forma de escribirla? No. Queda formalmente de esa manera, muy semejante al hebreo, con las letras hebreas, con el escrito de derecha a izquierda. Es decir, hay una relación muy grande. Después viene la etapa intermedia, que es de 1500 a 1700, y se expande aún más el Yiddish en Europa Oriental, y se desarrollan allí tres corrientes: traducciones de la Biblia y otros textos sacros, leyendas moralizadoras y obras seculares, especialmente referidas a caballería. ¿Esta qué etapa es? Perdón que te interrumpa. El Yiddish intermedio, la tercera etapa. Esta es la anterior a la etapa moderna. A la etapa que moderna, sería la actual. Claro.
¿Y la actual, en la moderna, cómo sería? Porque el Yiddish apareció moderno, el hebreo como el idioma sí, prioritario. no, el Yiddish intermedio hay que destacar mucho la aparición de un periodismo judío. Con eso podemos dar digamos, una calificación o un elemento determinante de esa época. ¿Y esto estaba en relación con la aparición de la imprenta? También, por supuesto, Ajá. que aparece con Gutenberg en el siglo XV también, más Que o aparece menos. el periodismo judío. Claro, efectivamente, que también fue realmente la afirmación del Yiddish, porque los periódicos salían en Yiddish. Tengo entendido, por lo que leí de material que estuve recopilando estos días, que el primer periódico en Yiddish apareció en Ámsterdam, en Holanda. Efectivamente, porque Holanda siempre fue un país muy liberal y había totalmente libertad de cultos. Qué bueno. Y ahí entonces pudo aparecer el primer periódico. Aparecer el primer periódico. Y publicarse muchos libros y muchos textos que en otros países no se podía. Como te dije, bueno, lo que acabo después, por eso hay, digamos, tantas variaciones, es que se corre por distintas circunstancias el Yiddish a Europa, de Europa occidental a la oriental. Entonces, después ahí surgen los movimientos religiosos, el hasídico. Esa es una etapa importante. Sí, que procuraba acercar el historia. hombre y humilde y simple a la fe, la leyenda y los cuentos hasídicos, que posteriormente fueron universalmente difundidos gracias al filósofo Martin Buber. Hubo una época... Paralelamente a esto aparece después el iluminismo. Claro, paralelamente. Paralelamente fue. Sí, casi sí, en esta época, porque se originó en Europa occidental, no es casualidad, y procuró europeizar al judío europeo oriental, pues esto permitiría obtener la igualdad de derechos y trato que los cristianos. Esto condenado al fracaso, ¿no es cierto? Sí, el precursor de este movimiento fue Moisés Mendelssohn, ¿no? Y estaba destinado a fracasar, como vos decís, aún antes de adoptarse. Los no judíos no aceptaban a los judíos. El problema era racial, no un cambio de traje o idioma. Me gustaría volver a Sholem Aleichem, que era un escritor, escritor que se nutrió mucho del humor para poder plasmar la personificación de sus personajes. Perfecto. En realidad, el tema del humor es un tema que fundamentalmente le quiero dedicar todo el último bloque a esto. Vamos a dar un corte muy breve ahora, pero le quiero dedicar el último bloque al tema del humor. Me parece muy bien, el que ríe último ríe mejor, si es el último bloque. Pero muchas veces nos preocuparíamos de qué se reiría un pueblo tan castigado, tan perseguido y tan maltratado. Lo decimos a la vuelta cuando volvamos aquí al programa. Por ahora vamos a escuchar, si les parece bien, hablando de humor, volver un poco al tema del violinista sobre el tejado. Siempre es bienvenido. Gracias. Y escucharíamos Si yo fuera rico. ¿Les parece bien? Una pequeña fortuna. If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. All day long I biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. If I were a bitty rich, idle man, I'd build a big tall house with rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof with the real wooden floors below. There would be one long staircase just going up and one even longer coming down, and one more leading nowhere just for show. I'd fill my
yard with the chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. And each loud will land like a trumpet on the ear, as if to say, here lives a wealthy man. If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum, all day long I biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. If I were a biddy-biddy rich, idle-diddle-diddle-diddle man, I see my wife, my Goldie, looking like a rich man's wife with a proper double chin. Bueno, seguimos aquí en Tren Nocturno, en el 4899-1623, nuestro correo trenradio@gmail.com. Un mail de Agustín de Moreno nos dice: hay expresiones en yiddish que pasaron ya al lenguaje universal. Todos entendemos Michigene, Idishemame y Tujes. Por favor, Manuel, cuéntenos un chiste judío a ver si se le ocurre. Y gracias por su presencia en el tren. Gracias, Agustín, por el correo. Vos sabés que yo había leído un chiste que decía una persona que estaba casando a un muchacho y una chica. Dice, sí, los dos se quieren mucho. Él se quiere y ella se quiere. Creo que ese es un chiste de Johnny Malahem, si no me equivoco. O por lo menos del humorismo en yiddish. El otro chiste judío, que también lo adoptan también otros pueblos, es el tema de la madre judía tan... realmente ya es una figura medio mitológica y presente siempre en el psicoanálisis, ¿no? La influencia de la madre, en el sentido de la madre regala dos corbatas, una azul y otra roja. Viene el hijo con la corbata roja y la madre casi llorando le pregunta, ¿qué pasa? ¿No te gusta la azul? Dios mío, ¿cómo hacer para sobrevivir a una ida y llevarme sin que el hijo muera en el intento, digamos, algo así más o menos? Sí, después el hijo repite el esquema, no te preocupes. Bien, yo te quería, hablar. Hay una famosa trilogía de autores, digamos, un trío, mejor dicho. Ajá. Que son Isaac León, primero Mendele Moisés Forim, él es llamado el abuelo. Sí. Había mucho humor también. Isaac León Pérez se considera el padre, porque era su heredero. Y introdujo nuevas formas literarias, como la balada del romance, escribió muchas obras teatrales, revalorizó el rol de la mujer, hasta entonces desvalorizado en todas las religiones y países, el trabajo de los humildes, el valor de la solidaridad. Bien. Y después tenemos a Sholem Aleichem, que es el hijo, porque abuelo, padre, hijo, ahí se forma el trío, y como dijiste vos, este año se cumple el centenario de su muerte. Sholem Aleichem significa, no era su verdadero nombre, la paz sea contigo. Cierto. Es el más popular justamente de los tres, gracias a la versión teatral y musical de su novela Tevi el lechero, que se trasladó al cine con el nombre El violinista en el tejado. Tiene otros personajes entrañables también, pero ya se nos escapa el tiempo. Volviendo al yiddish, salgamos un poquito de esto y volvemos al yiddish. ¿Le fue declarado por la UNESCO Patrimonio Universal? Tengo entendido. Lo había leído el otro día, habría que confirmarlo eso. Sí. Porque lo que quería comentar es que, qué curioso, ¿no? Porque al mismo tiempo se ignora mucho, la humanidad ignora mucho de este idioma, al punto de que a mí me llamó la atención de que me costó, cuando hice el anuncio que yo envío a todos los oyentes, por mail, me costó mucho elegir de qué modo lo escribo, la palabra yiddish. Uno escriben con Y, otros con I, otros con Y, otros con I latina. Como que hay un desconocimiento tan grande que hay múltiples formas de escribir. Y cuando se reconoce a algo o a alguien,
un primer hito importante es el nombrarlo. La solución es muy fácil, hay que escribirlo en yiddish. Me saliste con un chiste yiddish. Ahora, si volvemos al tema del ayornamiento, porque vos decís que es muy actual, como lo dijo nuestro oyente que llamó. Sí. Es muy presente. Lo que nos decía nuestro oyente que llamó la primera llamada que tuvimos hoy de Ignacio. Sí, Ignacio. Realmente la necesidad de ayornarse por parte de los idiomas. Por ejemplo, nosotros acá también tenemos un idioma que debe estar luchando por ayornarse, que es el guaraní. Claro. Pero no sabemos si tiene palabras actualizadas para el avance tecnológico, científico. La verdad, eso es lo que hace, según nuestro invitado, nuestro oyente, que un idioma sea realmente vivo o no. Por eso la pregunta de él, ¿no? No, sí, es una pregunta muy inteligente. Por ejemplo, Viagra, ¿hay una palabra Viagra en yiddish? No sé si la hay, pero... No, es una broma. Ya sé, por supuesto. Pero el yiddish también, como tiene mucha fuerza literaria, seguro que habrá inventado alguna expresión que lo sustituya. No pierde cuidado. Disculpe, te interrumpa, hay un premio Nobel. Eso es lo que te quería decir. Ah, bien. Muy bien, sí, eso es muy importante, para mí sumamente importante, porque mientras todos discutimos en la misma colectividad judía la importancia del yiddish, hay que seguir con el yiddish, hay que igualarlo al hebreo, etcétera, etcétera, el premio más importante de la academia, el premio Nobel, de la fundación en realidad, la Fundación Nobel, sí. La Fundación Nobel, a la cual nunca le perdoné que a Borges no le hayan dado el premio Nobel, totalmente injusto. Le dio el premio a Bashevis Singer, que escribía exclusivamente en yiddish. Vivía en medio de la guerra, se traslada a Estados Unidos, vive en Estados Unidos y sus obras son traducidas al inglés. Y desde el inglés pasa al resto del mundo donde se traduce. Pero es el reconocimiento de un idioma. Vos fíjate la importancia que se le asigna para otorgarle un premio Nobel por la literatura en yiddish. O sea que valoramos ese gesto, más allá de lo que nos hicieron con Borges, pero le da vigor a la existencia de un idioma importante, que puede que llegue a no ser actualizable, puede ser que se estudie como una lengua no tan viva, pero su importancia es evidente y es unida a la historia por momentos muy dolorosos del pueblo, y yo creo que la historia no debe olvidarse. El yiddish está asociado como carne y piel a la... Se encarga mucha gente de que no se olvide el yiddish. Por ejemplo, Zulema Benveniste nos envió un correo diciendo que este próximo fin de semana en la AMIA, en Pasteur 633, se va a hacer el primer Seminario Nacional de Lengua y Cultura Yiddish organizado por la Fundación IWO, el 9, 10 y 11 de abril. Perfecto. Ingresar a la web de la Fundación IWO. Gracias por este programa. Gracias a vos, Zulema, por el correo. Bueno, estamos hablando entonces de la perennidad de este idioma. Claro. Volvamos a Sholem Aleichem, que un poco el homenaje lo estamos haciendo en este programa. Sí. Hablemos un poco de Tevi el Lechero. Yo pasé 2 temas musicales hoy. Uno, Si yo fuera rico. Sí. ¿Cómo son los personajes que elige? Porque yo sabía que, había leído, que Sholem Aleichem era un gran observador. Exactamente. Esa es la definición más grande, un gran humanista observador. Tevi el Lechero, él demuestra a través de sus varias hijas que tiene, que cada uno se casa porque quiere casarse con el que sea, con el que fuera, con el que elige. La costumbre era que se hacía con
especie de casamentero o casamentera, y si era aceptado por el padre, se le imponía a la hija o al hijo que cuál iba a ser su futura pareja. Claro. Y eso se rompe con Te vi el lechero. Y estamos hablando de 1900 y poco que él escribió esto. Sí. O sea que este cambio ya empezaba a generarse en esa época. Claro, sí. Porque él falleció en 1917, hace 100 años. 1916. Perdón, 16. Pero lo dijiste bien, 100 años. Cierto. O sea que es el centenario. Curiosamente, él en su testamento, una pequeña llamada, es que él quiere que lo conmemoren únicamente en la fecha de su muerte, que fue en mayo de 1916. Me haces acordar de algo que no sé si era de Yole Bono, vos debés conocer la anécdota, que una persona fallece, en su lecho de moribundo, dice su testamento y empieza a ceder propiedades por todos lados, las de acá, las de allá, las de más allá, como 80 propiedades, lugares físicos, ¿no? Sí. Y le dice, usted es muy rico. No, yo lo que estoy cediendo a mis hijos son lugares donde yo voy a vender no sé qué producto. Cedía muy bueno. Sería el know-how, le estaba regalando el know-how a los hijos, ese era su legado. Claro, vos sabés que a Sholem Aleichem lo habían nombrado o designado calificativamente como calificación el Mark Twain judío. Sí, sabía. Y Mark Twain decía a su vez, yo soy el Sholem Aleichem norteamericano. ¡Qué genial! O sea que había una eran gran muy onda similares, y además eran muy similares ambos. Claro, inclusive hay un autor, creo que era Aristófanes, que no estoy seguro, que decía castigad ridendo mores, algo, si mi latín es malo pido disculpas, pero es decir que había crítica, había tristeza por la situación de los judíos, había solidaridad, pero siempre con una sonrisa, lo que pretendía Aristófanes cuando también las mujeres partieron la guerra. Claro. Era una postura con la cual el humor podía compensar los déficits de la vida. Hablando de humor, nos dice Laura en un correo, hay un libro de humor judío de Rudy y Eliyahu Toker, que se llama El pueblo elegido y otros chistes judíos. Sí. El pueblo judío sabe reírse de sí mismo. Yo no tuve Yiddish mame, o la tuve muy poco, tuve un gran Yiddish tate, Manuel Lotterstein. Abrazo de su hija que lo ama. Gracias, Laura, por este correo. Muchas gracias, la verdad que me emociona. Me imaginé. Pero no quería dejar de leerlo, por suerte lo vi a último momento. Bueno, muchas gracias. No, al contrario. Siguiendo, estábamos con el tema del Mark Twain judío. Sí. Cuando hablamos de Sholem Aleichem, me gustaría que en estos 2 minutitos que tenemos, una semblanza de las características de los personajes. Por ejemplo, ¿cómo lo ves vos a este famoso Tevi el lechero? Tevi el lechero... Ya algo dijiste de él. Sí, es un hombre muy noble, muy bueno, que trata de adaptarse y adaptarse en el buen sentido del término, a la realidad del momento. O sea que incluso cuando él ve que sus 10 hijas, porque en el libro son 10 hijas, en la novela que él escribe, ninguna acepta ser conducida al altar salvo por su propia voluntad, él se dirige a su esposa y le dice, tú me amas. Entonces la mujer le dice, ¿por qué me haces esa pregunta? Te cociné, te lavé la ropa, ella lo entendía, se amaban, por supuesto, claro, pero como una serie de obligaciones que tenía cada uno con el otro. Pero realmente era un sentimiento compartido porque, era otra generación. Entonces él se acerca a lo popular, se acerca a la realidad que sufrían los judíos, porque como termina la película, Anatepka, ellos se tienen que ir del pueblo que amaban, ¿no? Y en el cual había transcurrido la mayor parte de su vida.
Bueno, y así fue la historia, y así fue el derrotero de este programa, que lamentablemente ya llega a su fin, de un pueblo donde realmente tuvo que ir yendo de un lugar a otro, lugar a otro, lugar a otro. Las raíces eran lábiles, Sí. no podían echar raíces y ya se tenía que mudar a otro lado. A pesar de eso, se unificó todo esto en un habla que fue el idioma que hoy tratamos de algún modo de comprenderlo y conocer acerca de él. Te quería agradecer mucho todo lo que nos transmitiste de este famoso pueblo errante que así se llamó durante tanto tiempo y su idioma básico que fue el yiddish. Muchas gracias. Al contrario, gracias a vos por acompañarnos. Y me gustaría cerrar el programa con una frase que dice justamente en el violinista sobre el tejado. Dice a los espectadores: y así es como llegamos a donde estamos, L'Chaim. Con eso cuenta que el recorrido lo mostró a través de esta obra musical. Gracias, Manuel Lottersten, por haber estado con nosotros.